Pues nada, aquí estoy de nuevo con Adey, Nuria y con Rosa, que nos van a bailar y cantar hitz egin dezagun. Muchísima suerte. Gracias. Es vuestro el escenario. Zer daukasun barruan gordeta, hau ez da oso atsegina. Hemenago zurekin eta egongo naiz, ezaztu gutxi ez dela. Ireki bihotza nahi dudan, gauza bakarra hemen naiz, zurekin lastana. Dena ongi joango zaigu, hitz egin dezagun poliki eta zentzuz, gure harimak piztu eta sendotu behar ditugu. Zuretzako zer naizen ez dakize aski, baldut eskubiderik. Zure ideien jabe jaun eta errege, gaurtik aurrera izateko. Kalterik ez dizu egingo, hitz egiteak hemen naiz, zurekin lastana. Dena ongi joango zaigu, hitz egin dezagun poliki eta zentzuz, gure harimak piztu eta sendotu behar ditugu. Chicos, bravo. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, a mí me encanta. Bueno, a mí me encantáis todos porque os tengo un cariño especial, lo que ya os conozco ya de los castings y de todo. Pues nada, ahora vamos a pasar a las valoraciones con nuestro queridísimo jurado, Charly, Ainhoa, Alberto y Xavier. Bueno, contarme un poquito porque esta ya es la segunda fase del concurso y ya es la segunda vez que le vais a ver. Charly, cuéntame un poquito qué esperas de ellos, ¿no? Que es la segunda vez que les vamos a ver ahora bailar. Cuéntame un poquito qué es lo que esperas de esta segunda actuación. ¿Quieres que te cuente lo que espero? No me digas todavía lo que opinas de ellos, pero un poquito lo que... Lo que espero. Eso Lo que espero ya lo he visto. Bueno, vale. Entonces, voy a terminar de ver en cada gala las actuaciones y me imagino que podremos deliberar con lo que tenemos ya, ¿no? O sea, ya tenemos una idea grande de lo que hemos visto hasta ahora, pero bueno, vamos a ver, a confiar en la suerte de unos y en la mala suerte de otros. Muy bien. Pues nada, mira, vamos a empezar por la valoración de Rosa, nuestra bailarina, y vas a empezar tú mismo, Charly. Sí, ya lo siento, pero empiezas tú. No sé si me va a traer buena suerte, ¿eh? Me voy a acordar de ti. No sé, a ver lo que... Eso ya lo habrás demostrado lo que has hecho, ya nos va a decir el jurado lo que opina de ti. Empezamos por ti, Charly, de nuevo. Cuéntanos, vale, pues, ¿qué opinas de Rosa? Bueno, Rosa, buenas noches otra vez. Buenas noches. Bueno, quiero valorar en ti
algo pues que a mi parecer es más difícil que una simple actuación, ¿vale? Y es el haber sabido encajar con entereza en la gala anterior, digamos, el veredicto un poco malo que te di o que pudiste recibir por parte del jurado. Para mí eso vale mucho. Por otro lado, te pedí en la anterior gala que intentaras conseguir más movimiento en tus pasos, que los terminaras. Y bueno, sé que hay poco tiempo para corregir eso, se necesita un trabajo serio y no hay tiempo suficiente para eso. Yo creo que tampoco hay una mejora impresionante, me parece que los pies has tenido bastante estáticos. Y bueno, al margen de todo esto, pues te voy a pedir pues, que no pierdas la ilusión, que si esto es lo que te gusta, pues que sigas luchando por ello y que no hagas caso a las tonterías que te puede decir un juradillo como yo. ¿Vale? Mucho ánimo. Vale, es que ricasco. Gracias, Charlie. ¿Qué te ha parecido, Rosa? ¿Algo que decir? ¿Conforme? Estoy conforme. Me Sí. gustan sus valoraciones, aprendo. O sea que... Muy bien. Pues seguimos con Ainhoa Cer, representante de Rundown Entertainment. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido, Rosa? Hola, Rosa. Hola, buenas, Ainhoa. Bueno, yo creo que tienes un estilo propio. Le pones muchas ganas y de hecho a mí me parece que de los concursantes eres la que más sonríes. Gracias. Pero, como te han comentado, como ya te hemos comentado en las galas anteriores, sí que me parece que te falta un poco de técnica. Yo te animo a que sigas trabajando este punto, Vale. ya que es no pierdas la ricasco. sonrisa. Gracias. Bueno, tengo que decir que, Rosa, eres súper simpática. Muchas Eso, gracias. vamos, que quede claro. Pues nada, ahora vamos a seguir con la valoración de Nuria, nuestra segunda participante como bailarina, y vamos a empezar por Xavier Iraola. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la Bravo, actuación Nuria. de Nuria? Opa. Bueno, yo creo que ha estado bien, has mejorado de la anterior gala que hiciste el baile, pero aún así creo que una de las carencias que puedes tener es la técnica y eso se consigue trabajando y con tiempo, pero aquí ya ves que no hay mucho tiempo. Aparte, añadiría otra cosita, te he visto un poco nerviosa al principio de la canción, pero bueno, lo has manejado más o menos bien, así que ánimo a trabajar. Vale, gracias. Es que ricasco, Xavier. Y ahora vamos a seguir con la valoración de Alberto Campos, bailarín con el que he tenido el gusto de compartir algún que otro escenario. Alberto. Y nos lo hemos pasado muy bien, Sí, además. la verdad es que sí. Cuéntame un poquito qué opinas de Nuria, de su actuación. Pues en la anterior gala le comenté que para la próxima tuviera más soltura, porque en los castings sí que nos demostró mucha más alegría, se soltó mucho más, yo creo que la vi mucho más sexy. Igual has estado un poco nerviosa, ¿no? Ha estado nerviosa, se la ha notado. Ha mejorado, pero pienso que todavía le falta bastante. Tengo que añadir una cosa, tanto a Nuria como a Rosa, que bailar con los taconazos que llevan es completamente mucho más difícil que las demás compañeras que llevan los zapatitos con el Cierto empeine. es, chicas. Iba a comentar lo mismo. Nuria, ¿estás cómoda con los zapatos para bailar dance? Sí. Sí, es que Bueno, tenemos... en algún paso he visto que me desequilibraba un poco, pero sí, estoy cómoda. Es importante llevar un buen calzado, ¿eh? Hombre, está claro que ahora son 2 minutos o 3, pero como tengas que estar 1 hora entera bailando sin parar con los tacones, es para pensárselo el tema, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que he visto un poco más de lo mismo, tanto a Rosa como a Nuria, en la gala anterior. Tienen su estilo propio, ponen mucho empeño, derrochan mucha alegría, sonríen, tienen muy buena actitud y eso yo creo que es muy importante. Por lo tanto, ánimo y suerte. Lo mismo Vale, que Xavi, gracias. no dejéis Balance. pasar una oportunidad. Pues nada, es que ricasco, Alberto. Y ahora vamos a seguir con la valoración de Adey. Y vamos a empezar por Ainhoa Ces. Cuéntanos, Ainhoa. ¿Qué te Hola, ha parecido, Adey? Buenas. Bueno, después de verte 3 veces ya, el casting y las 2 galas, ha quedado muy claro que tienes una voz increíble, tienes mucha fuerza, mucha potencia. Me llama mucho la atención